Y vamos a Juan capítulo 5. Y hoy vamos a terminar la primera carta de Juan, que ha sido increíble. Y hemos visto muchas cosas. Podríamos sacar sermones y sermones y sermones de Juan. Y solo son 5 capítulos y llevamos muchas semanas estudiándoles porque hay demasiado en medio de estos pasajes. Y hemos visto cómo Juan nos deja claro muchas cosas acerca de nuestra relación con Dios y con los demás. Uno de los temas fundamentales de Juan, ¿te acuerdas qué es? El amor. Y él, sabiéndose a sí mismo amado y sintiéndose eso, el discípulo amado y el discípulo del amor, hay muchas frases en Juan capítulo, en todo primero de Juan, que seguramente se quedaron en tu mente y en tu corazón. Una de esas fue, ¿te acuerdas? En el amor no hay temor, ¿no? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Recordándonos eso, que ya no hay condenación, porque ya la condenación ha sido quitada. Y entonces nuestra relación con Dios es una relación de amor y no de temor. Otra frase que seguramente te acuerdas es, en esto consiste el amor. Y habla de la cruz, y entonces nos invita a amarnos unos a otros. El amor que debemos mostrar hacia los demás. Otra de las cosas que vimos es que Dios espera una relación de amor, y eso no es una simple expresión verbal. No es como, bueno, Señor, yo te amo. Y no son simples palabras, sino realmente que esto se puede ver de una manera práctica. ¿Cómo amamos al Dios que no vemos? Bueno, amando a los demás y obedeciéndole. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Bueno, Él nos ha capacitado para poder obedecerle. Y nos ha salvado y ahora su Espíritu vive en nosotros y podemos caminar y vivir a su manera. Ahora, muy importante entender que la salvación no se gana amando a los demás, sino eso es una respuesta de haber sido salvado. Pero un cristiano que no ama a los demás y que no obedece a Dios, realmente lo que hace es dañar a la iglesia y dañarse él mismo y estorbar para el progreso espiritual de otros. Y Juan ha estado hablando acerca de eso. Una de las cosas que veíamos la semana pasada con Omar es que nosotros somos incapaces de hacer esto y de ser salvos, pero por nuestra fe en Él nos capacita. Otra cosa es que la fe es la clave para nuestra victoria en el mundo. Una victoria sobre este sistema mundial que nos está diciendo cómo debemos vivir. Y si te das cuenta, así está, y poco a poco va avanzando la agenda de este mundo. Y entonces ya hasta se está metiendo en las escuelas y ya se está metiendo con tus hijos, ¿no? Y ya te quieren decir que les des la libertad y que ellos decidan qué quieren ser, ¿no? Cuando no tienen ni la madurez, ¿no? Y por supuesto, inclinándolos hacia el pecado. Y entonces, pero Dios nos ha dado la victoria sobre este sistema mundial. Un mundo que nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos hablar y cómo debemos comportarnos. La fe es el secreto para obtener una victoria continua. Y por lo tanto nuestra fe debe ser continua. Y hemos visto, eso es un resumen de muchas cosas que hemos visto durante esta primera carta de Juan. Pero vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 6, que es donde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo. Y versículos anteriores está hablando de la fe. Y es muy importante que tú entiendas esto, que no se trata de cuánta fe tienes, sino en dónde está depositada. Y este es Jesucristo. Aquí es donde debería estar depositada nuestra fe. Jesús. Y vamos a ver que es no solamente Jesús, sino el Jesús histórico y bíblico. Porque dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hablando de una evidencia histórica de que este Jesús vino. Él debería ser el objeto de nuestra fe. Y por eso te decía, no se trata de la fe solamente, sino de dónde está depositada. Y eso es muy importante porque hay gente que dice, bueno, yo tengo mucha fe. Y yo tengo mucha fe en que esto va a pasar, y yo tengo mucha fe en esto, pero no se trata de si tienes mucha fe o no, sino dónde está. Y hace unos meses hubo un sorteo en una página de guitarras,
Y había una guitarra que siempre me ha gustado mucho y es un guitarrista que admiro mucho. Y entonces yo soy pésimo para las rifas y los sorteos, o sea, nunca me he sacado nada, o sea, nada, nada, nada. Y entonces salió este sorteo y yo siempre soy muy pesimista, son estos giveaway que hacen. Por eso nunca me he sacado nada. Entonces decidí, ok, voy a ser optimista esta vez y voy a empezar a pensar que me voy a sacar la guitarra. Y voy a tener fe en que me voy a sacar la guitarra. Yo no haría eso. Yo normalmente soy muy pesimista, ya sé que nada. Y entonces decidí pensar que sí me la sacaría. Y entonces le decía a mi esposa Alex, le digo, vas a ver que me la voy a sacar. Y vas a ver que me la voy a sacar. Y ya la tenía harta, o sea, sí, de y su guitarra. Y tuve mucha fe en que me la iba a sacar. ¿Y qué crees que pasó? Pues que no me la saqué. O sea, Dios, tengo muy mala suerte para eso. Entonces, pero ve, o sea, tú puedes tener mucha fe. Tú puedes pensar positivamente y tú puedes decir, sí, yo creo eso, yo creo esto, yo creo esto, yo me aferro a esto, pero de nada sirve si tu fe no está depositada en el lugar correcto. Y entonces, versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Está hablando de un testimonio, está hablando de algo que pasó, que es histórico, que Jesús vino mediante agua y sangre. Y, por ejemplo, una de las cosas que Juan quiere probar es que este Jesús es el Hijo de Dios, que es de origen divino, encarnado. Y está hablando, hay muchas cosas en las que se compara el agua y la sangre. Una de ellas es que cuando Jesús está crucificado y entonces quieren comprobar si Jesús ya murió, le entierran una lanza en el costado. ¿Y sabes qué sale de ahí? Agua y sangre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Agua y sangre es porque logran penetrar lo que se llama el pericardio, que cubre el corazón, que es agua. Y entonces sangre, que es lo que tenemos dentro de nosotros. Y eso da la certeza de que Jesús era real, era de carne y hueso. Y quien estaba muriendo ahí era Jesús de carne y hueso, 100% hombre. Y eso es una evidencia histórica y está hablando de agua y sangre, pero no solo eso, sino está hablando de agua en el bautismo, que fue un evento que todos pudieron ver y que muchos pudieron comprobar, y está hablando de agua y está hablando de sangre en la crucifixión, que fue un evento público que muchos pudieron comprobar. Hablando de que este Jesús, que es histórico, que es bíblico, que es este Jesús en quien debemos poner nuestra confianza y nuestra fe, bautizado por Juan, ¿no? El Espíritu Santo viniendo sobre él. Y entonces dice el mismo versículo 6, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo también da testimonio cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y entonces escucha una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces desciende el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Y Juan el Bautista lo que hace es decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda la evidencia, porque a eso nos quiere llevar, a un testimonio. Versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y es un versículo que está hablando de la Trinidad. Es lo que se conoce en la Biblia como la Trinidad, hablando del Padre, el Verbo que es el Hijo encarnado y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y está hablando de que estos tres dan testimonio de que Jesús es real. Ahora hay gente que se clava aquí con esto, pero no está hablando realmente de la Trinidad, sino está hablando que la Trinidad da testimonio de que Jesús es quien dice ser. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y a eso nos quiere llevar Juan. Aquí hay suficiente evidencia y suficiente testimonio histórico, bibliográfico, arqueológico, de que el Jesús en quien hemos confiado es real. Y que Jesús es este que vino, y el Espíritu, como te decía, que dio testimonio, el agua con el bautismo y la sangre, su crucifixión, estos tres concuerdan.
Hay evidencia suficiente de que Jesús vino a este mundo y que de Jesús era Dios. Ahora, Juan está defendiendo a la iglesia de una enseñanza errónea acerca de Jesús. Hay alguien que se llamaba Cerinto y otros más que enseñaban que el Cristo divino descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo. Y entonces antes de su crucifixión, el Cristo, como si fuera algo que lo habitó, lo abandona, ¿no? Pero al enseñar eso, estaban negando que Jesús era una sola persona, que Jesucristo había venido mediante agua y sangre. Y Cerinto no era el único que apoyaba tales ideas a las que Juan consideraba falsas enseñanzas contra el testimonio verdadero del Espíritu Santo. Y Juan está defendiendo a la iglesia de esto, porque entonces es muy importante esto, porque hay gente que podría pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, yo sí creo que Jesús es, pero realmente tenemos que ver cuál es el Jesús bíblico e histórico. Y es muy importante lo que tú piensas acerca de Jesús. Es muy importante si crees en el Jesús histórico y bíblico, porque eso va a definir tu manera de vivir. Por ejemplo, hoy en día, aunque este rollo ya no es tan visto hoy, o sí en otros lados, eso es una cuestión más mística, lo que pasa hoy en día es que muchos hacen menos la cruz. Y entonces en las iglesias ya no se predica acerca de la cruz, cuando es el tema central del cristianismo, la cruz. Hasta en sus canciones, tú puedes escuchar las canciones de muchos y ya no se menciona la cruz, ya nada más estás oyendo que Dios te ama a ti, que eres su sueño y que eres esto y dices, no necesito escuchar eso, necesito escuchar que en la cruz del Calvario hay salvación para mí. O sea, eso es del evangelio. Y muchos hacen menos la cruz, muchos cambian la cruz, muchos omiten la cruz y ponen en su lugar psicología, autoayuda, autoestima. Pero eso no es el evangelio y eso no es el Jesús bíblico. Jesús no vino a ayudarnos a través de estas cosas. Si yo creo que Dios no se encarnó y se entregó por mí, entonces tal vez ese Jesús no me ha salvado. Si no es este Jesús que creo que es Dios encarnado, 100% hombre y 100% Dios, entonces tal vez este Jesús no puede salvarme. Pues un simple hombre no puede salvar a otro. Y esta enseñanza decía, ok, sí, no podemos negar porque hay evidencia suficiente de que Jesús anduvo, pero no es que Dios se encarnó, sino simplemente un hombre como Jesús, escogido, vino y lo habitó el Espíritu de Cristo, pero antes de morir, el Espíritu de Cristo salió de él. Pero digo, eso no me sirve, porque no me sirve que otro hombre muera en mi lugar, si no es el Hijo de Dios que murió en mi lugar y entonces me reconcilió con el Padre. Entonces es muy importante lo que creemos acerca de Jesús. Y Él está dejando en claro y está diciendo, hay testimonio suficiente para creer que este Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, y está diciendo, ok, el testimonio de los hombres es suficiente, pero mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y vemos esto, cómo Dios ha testificado, y Dios testificó a través de los profetas, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pero el Antiguo Testamento como que está difícil, como que no sé, no le entiendo cuál es el tema. El Antiguo Testamento se trata de Jesús también. Y desde Génesis capítulo 3, cuando la caída, Jesús ya les está diciendo que va a venir alguien de su simiente, de la simiente de la mujer. Por eso es importante, Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. ¿A qué? A redimir a la humanidad, a derrotar, a aplastarle en la cabeza a la serpiente. Y todo el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús, y los profetas se levantaban y hablaban acerca de este Mesías prometido. Y Isaías, tienes lleno de profecías acerca del Mesías, y Salmos tienes lleno de profecías acerca del Mesías, porque ese es el tema central del Evangelio. Y Dios testificó a través de eso, a través del Espíritu, los tres son uno y están dando testimonio.
Y es muy importante este testimonio que Dios ha dado. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y por ejemplo, ves que agrupa de tres, ¿no? Por ejemplo, tienes el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu, el agua y la sangre como testigos. Y esto es muy importante porque para la cultura judía, es más, Deuteronomio 19:15, lo puedes anotar si quieres, no vamos a ir ahí. Para ellos era muy importante porque decía que para emitirte un juicio, ¿no? O una sentencia en algo, era muy importante que no solo hubiera un testigo, sino hubiera por lo menos 2 o 3. Y 3 testigos por lo menos están avalando que este Jesús es el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Y está diciendo, si recibimos el testimonio de los hombres, y nosotros a veces somos tan crédulos en unas cosas. O sea, creemos cada cosa, la gente cree cada cosa. Ahí tienes, por ejemplo, los horóscopos. O sea, la gente sigue consumiendo eso. O sea, es increíble. Y entonces escuchan, Tauro, hoy vas a tener una mañana hermosa, ¿no? Hoy alguien te va a sonreír y te va a hacer el día. Y pues claro, ya vas con una buena actitud porque alguien te dijo, ¿no? Y entonces alguien, mira. Pero cuando se trata de creer en Jesús, ¿no? Ya es diferente la cosa. Y la gente cree cualquier cosa, creen los chismes, creen los documentales, le cree a Pati Chapoy, ¿no? Y a veces es muy fácil creer en el testimonio de los hombres, pero es difícil creer en el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y es increíble esto porque Dios ha dado un testimonio suficiente de quién es su Hijo. Y Dios no busca una fe ciega de ti. O sea, creer en Dios, creer en Jesús, no es una fe ciega, o sea, no es un paso al vacío. Dios no te está pidiendo eso. Hay evidencia suficiente en quien tú puedes confiar. Hay evidencia suficiente de que este Dios que ha mandado a su Hijo es confiable, que ha cumplido en el pasado, que ha cumplido en el presente y que cumplirá en el futuro. Y Dios quiere que estemos confiados en quien hemos creído. Y este Jesucristo, el histórico, el bíblico, porque este Jesucristo es el que nos tiene el poder de salvarnos. Y dice esto, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, el que toma este testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿no? Interioriza este testimonio al creer en el Hijo de Dios. Pero el que no cree, le ha hecho mentiroso. Y la Biblia enseña esto, que no hay medias tintas con Jesús. No se puede ser neutral en cuestión al testimonio que Dios ha dado. O crees y este testimonio está en ti, o no crees. Pero nuestra incredulidad llama a Dios mentiroso. Hay evidencia suficiente, pero no voy a creer. O ni siquiera me voy a tomar el tiempo para ver si hay evidencia suficiente, porque no me interesa. Y hay un libro muy bueno, no sé si lo tengan ahorita en la librería, que se llama El caso de Cristo. De un hombre que investigando, diciendo, ok, vamos a ver si esto es verdad. Y vamos a llegar a la verdad. E investigando el testimonio que hay suficiente y es evidente, él llega a Jesús y cree en Jesús y se convierte. Hay evidencia suficiente, pero nuestra incredulidad llama a Dios mentiroso. Y hay gente que dice, es que yo quisiera creer, pero no puedo. Pero la realidad no es que no puedas creer, es que no quieres creer. Y ya has decidido en tu corazón, y hacer a Dios mentiroso. Pero esta decisión es lo más importante en tu vida. No hay muchos caminos que llevan a Dios. Esta frase es mentira, no todos los caminos llevan a Dios. La Biblia no enseña eso. El Jesús bíblico no enseña eso. El ser una buena persona no te abre el camino al cielo.
Y es importante entender esto porque los cristianos no es como que somos una raza superior y los demás no importan, no sirven. No somos mejores que cualquier otra persona. Lo único que nos distingue es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y si de algo me voy a gloriar es eso, de la cruz de Cristo, de lo que Él ha hecho en mi vida. Y al parecer, estos falsos maestros estaban atacando un punto importante para los cristianos de este tiempo. Estaban atacando la seguridad de los cristianos en el sacrificio de Jesús y en su eternidad. Versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11, y si has tomado navegantes te va a sonar. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ya lo quieres recitarme allá. Pero cuando te los preguntaban, ahí sí no les querías. Y es un versículo clave en nuestro caminar cristiano. Este es el testimonio. O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es la evidencia? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Ese es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna como un regalo. Algo que nosotros perdimos en Génesis capítulo 3, que la humanidad decidió darle la espalda a Dios, pero Dios no le dio la espalda a la humanidad. Oye, qué italiano. Cuando la humanidad le dio la espalda a Dios y salió del Edén, Dios no se fue por otro lado, sino Dios salió detrás de la humanidad. Y eso es muy importante entenderlo porque Dios ya tenía provisión para nuestro pecado. Dios ya sabía que le íbamos a rechazar, pero Él ya tenía provisión para nuestro pecado en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y Él ya tenía a su Hijo listo para entregarse por nosotros. Y por eso este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, un regalo de Dios. Dios nos está ofreciendo eso. Recuperar lo que nosotros perdimos como humanidad, una perfecta comunión con Él, eternidad. Y esta vida está en su Hijo. Juan entiende que es algo esencial para nuestra vida cristiana estar seguros de nuestra salvación. Y que sepamos el regalo glorioso que Dios tiene para nosotros a través de su Hijo. Ahora sí, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y entonces esto es una barrera y una separación de decir, ok, ¿de qué lado estás? Si Dios, este es el testimonio que Dios nos quiere regalar vida eterna y esta vida está en su Hijo, ¿de qué lado estás? Y Juan quiere que sepamos que hay una evidencia, que si tenemos al Hijo de Dios en nosotros, que ya sabemos que es por la fe. Por una fe completa, por una fe que se abandona en Dios, que abraza el sacrificio de Jesús. Y el testimonio viene a morar en nosotros, que es su Hijo. Entonces tenemos vida eterna. Pero también está el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la pregunta para ti sería esto: ¿tienes al Hijo o no lo tienes? Dios quiere que sepas que creer en Jesús es la única esperanza para nuestra eternidad, que no hay otra. Que Dios ha querido regalarnos aquello que perdimos. Que Dios ha querido hacer las paces con nosotros, aunque nosotros le ofendimos. Y eso es solo a través de su Hijo, del sacrificio que ha hecho por nosotros. Y cuando tú y yo venimos y le recibimos y creemos en eso, confiando de una manera sencilla, pero profunda. Aunque no entiendas todo, o sea, aunque no te caiga todo en los 20, aunque no cambies tu vida el otro día por completo. O sea, cuando tú decides abrazar eso, Señor, yo abrazo eso y tu perdón.
tu misericordia y a tu Hijo. Entonces Él viene a morar dentro de nosotros y somos suyos. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es importante porque Juan quiere que estemos seguros. O sea, él escribe estas cosas con un propósito claro. Versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, es escrita para los cristianos, para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, pero habían sido dañados por estas falsas doctrinas que habían puesto a temblar su vida. Dice, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, a ustedes se los he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. También lo está escribiendo para que si tú no has creído, hoy puedas tener vida eterna creyendo en el nombre de su Hijo, Jesús. Ese es el propósito por el que Juan escribe esto, porque quiere que estemos seguros. Dice, para que sepáis, y esta palabra habla de seguridad, de una seguridad completa y plena de que tienes vida eterna. La meta de este capítulo es que puedas estar seguro. El mensaje esencial de Dios para el hombre es que la vida eterna es un regalo de Dios recibido en Jesucristo, que se trata de Jesús y vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna. Y esto es importante porque muchos no enseñan esta doctrina y muchas iglesias no enseñan que hay una seguridad de la vida eterna. Y yo recuerdo haber crecido así. O sea, ya te he platicado muchas veces que cuando vi una película del rapto y entonces yo veía algo como que la luna se ponía media roja, yo salía corriendo a mi casa. O sea, yo vivía con temor y pavor. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que estés seguro de que eres suyo. Dios quiere que estés seguro que le perteneces y que tienes vida eterna. Dios quiere que estés seguro de tu eternidad. En alguna ocasión platiqué con una señora que tenía en uno de los grupos de navegantes y estaba dando Navegantes 1 y nos encontramos este versículo, Primera de Juan 5, 11 y 12. Y estábamos hablando, si lo has tomado ya sabes, se llama garantía o seguridad de la salvación. Y entonces ella me dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Que puedes tener seguridad de tu salvación. Porque mucha gente piensa así, que la salvación se pierde. Pero piensa en esto, si la salvación se pierde, entonces también podría ganarse. Y entonces no sería por gracia, por medio de la fe. Y Dios me dio un ejemplo para ella. Y yo la conozco a ella y conocí a su esposo. Y digo, piensa esto. Llegas a casa y tienes un problema con tu esposo. Tienes un mal día. Se faltan al respeto. Alguien se ofenden. Y se van a dormir enojados. Ahora, la Biblia dice que no dejes poner el sol sobre vuestro enojo, sino que te arregles antes. Pero piensa eso. Se ofenden, se faltan al respeto, se enojan. Peca el uno contra el otro. Se van a dormir enojados y al otro día despiertas y ves la foto que tienes de casado, ¿no? De la boda. Y dices, Dani, ni aún así se me pasa el enojo. O sea, quiero ahorcar. La quiero romper. No, pero piensa esto. Por haberse enojado y ofendido, ese compromiso que hicieron ya se terminó. Al otro día ya desapareció tu anillo de tu dedo, al menos que tú lo hayas tirado. Desapareció su compromiso contigo.
Ahora, hay hombres que sí huyen. Pero ¿crees que Jesús haría eso con su iglesia? ¿Con su esposa? ¿Qué crees que Jesús te abandonaría por un mal día? Juan quiere que tengamos esta seguridad de que somos suyos. Y esta seguridad, ¿sabes qué provoca en nosotros? Una paz increíble y un amor sincero. Saber que al otro día Él sigue contigo. Y no se ha ido. Y no se va a ir. Si mi salvación depende de lo que yo puedo hacer, entonces sí no puedo estar seguro. Porque si depende de lo que yo puedo hacer, yo la voy a regar seguramente. Pero si mi salvación depende de lo que Jesús ha hecho por mí, entonces puedo estar seguro. Dios quiere que sepas y que estés seguro de que eres suyo. De que lo que Él ha prometido es verdad. ¿Qué ha prometido en la vida eterna? Bueno, una de las cosas que ha prometido que un día nuestra mente será totalmente restaurada. Y ya no lucharás con estos pensamientos. Y ya no lucharás con esto aquí. También ha prometido que nuestro cuerpo será totalmente transformado en gloria. Y ya no lucharás con esto. Y ha prometido que no habrá más muerte, ni más enfermedad, ni más tristeza, ni más dolor. Pero sobre todo ha prometido que un día le veremos tal y cual Él es. Y Dios quiere que estemos seguros de que somos suyos, de que esa promesa no se va a romper, de que Él está ahí para nosotros. Dios quiere que sepas que a pesar de nuestra imperfección, nuestra salvación está segura, no porque descansa en lo que nosotros hacemos. Aunque Juan nos está animando a vivir como quien hemos recibido tan grande regalo, en respuesta a esto, no descansa en lo que hacemos. Nuestra salvación no está en nuestras manos, gracias a Dios, sino descansan en sus poderosas manos y en lo que Él ha dicho. A veces creemos que la seguridad lo puede dar las cosas que hacemos y tratamos de controlar todo a nuestro alrededor. Pero creo que ya te has dado cuenta que no podemos controlar nada. Pero Dios sí puede. Y nos encanta vivir en base a normas y reglas, pero eso es una falsa seguridad. Jesús, que es la vida eterna, y en Él está la vida, vino a darnos esta vida abundante y eterna. Pero algo que escribe Juan en su evangelio y empieza a narrar, Él era la luz de los hombres y en Él estaba la vida. Pero muchos decidieron amar más las tinieblas que la luz. Decidieron amar más la muerte que la vida. Lo único que importará para cruzar a la eternidad es si tienes al Hijo de Dios. Si Él es tuyo y tú eres de Él. Si tienes una relación personal con Jesús por la fe. Eso se nota como cuando un árbol es un manzano. Cuando tú y yo empezamos a caminar en obediencia es porque le amamos. Eso no nos hace aceptos, eso no nos da plenitud. Él es el que nos da plenitud. Ahora la pregunta hasta aquí sería si tienes el testimonio en ti. Porque si tienes el testimonio en ti, tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Versículo 13 dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hace rato te platicaba eso, o sea, una de las veces donde me di cuenta de que esto era real en mi vida. Ya te hemos platicado lo de una balacera que hubo en el otro local, no te la voy a platicar, pero ese día me di cuenta. Y ese día, mientras estaban los balazos afuera, y sí estábamos atemorizados, decía, ok, si es hoy y se meten aquí a esconderse y nos toca una, estoy seguro. Estoy tranquilo. Señor, si quieres que sea hoy, pero no quiso, y aquí estamos. Pero ve qué seguridad, o sea, cómo te da un gozo y una paz vivir de esta manera. Y Dios quiere que sepas eso. O sea, la relación con Dios no es en base al temor. No está diciendo, cuidado, porque si haces esto y esto. No, o sea, eso no funciona. Eso no funciona. Dios se entrega por completo y te da todo su amor. ¿Para qué? Para que su amor derrita tu corazón y tú le ames de regreso. Juan constantemente en sus cartas está recordando lo que escribió en el Evangelio. Y está recordando las cosas que Jesús dijo en el Evangelio. Una de esas cosas está en Juan capítulo 5, 24. Lo puedes anotar ahí, yo te lo voy a leer en el Evangelio de Juan 5, 24. Y anota estas palabras de Jesús. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiere que si ya has creído, tu fe siga aumentando. Por eso dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, o sea, para que sigas creyendo. Si ya has creído, esto es para animarte, para que tu fe aumente y sigas creyendo hasta el final. Una fe que permanece, una fe que va en aumento, una fe que va creciendo. Pero si no has creído, que hoy tomes una decisión. Que veas el testimonio y que creas en el nombre del Hijo de Dios, en Jesús. Y Juan también escribe en su Evangelio. Al final dice, hay muchas cosas que Jesús hizo, demasiadas cosas que no están escritas en este libro. Porque sería imposible, pero en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y va a empezar a hablar de comunión, confianza y oración. Si tenemos esta seguridad, podemos tener comunión, podemos tener confianza y podemos tener este grandísimo regalo que es la oración. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora somos suyos, ahora nada puede separarnos de Él y entonces podemos acercarnos con confianza. Una de las cosas para lo que nos sirve esta relación y esta confianza es este regalo de la oración. Ahora me encanta que nos dice cómo debería ser la oración. La oración debería ser conforme a su voluntad. La oración puede ser por todo. Todo es una buena cosa para orar, pero todo debería ser conforme a su voluntad. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús dice, Señor, si puede, si se puede. O sea, pasa de mí esta copa, o sea, es difícil lo que viene. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para esto nos debería servir esta confianza y así debería ser la oración. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y solo podemos conocer el corazón de Dios cuando permanecemos en comunión con Él. Ahí es donde Él cambia nuestros deseos y pone los suyos. Ahí es donde Él ha prometido responder.
Ahora, ¿para qué nos sirve la oración? Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, sabemos que Él nos oye y sabemos que las peticiones están ahí delante de Él y que Él va a responder si oramos conforme a su voluntad. Entonces nos sirve para tener comunión con Dios, pero también vamos a ver que para pedir por otros. La oración es un regalo y una oportunidad para amarnos unos a otros. La oración debe ser un instrumento en el cual tú y yo cooperamos con Dios para hacer que se cumpla su voluntad en nuestra vida y en la tierra. Ahí te va otra vez. La oración debe ser un instrumento en el cual cooperamos con Dios para hacer que se cumpla su voluntad en nuestra vida y en la tierra. Y a veces no hay mayor demostración de amor por un hermano que un puedo orar por ti. Y es lo que Juan nos va a decir, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y hay gente que lee esto y ¿sabes en qué se centra rápido? ¿Y qué es el pecado de muerte y el pecado no de muerte? Y está bien, es válido, pero ojo, ese no es el centro del pasaje, sino el pedir por otros, la oración. Ahora te voy a decir qué significa esto. ¿Por qué Juan escribe estas cosas? ¿Qué es pecado de muerte? Y hay opiniones divididas acerca de esto. Si Juan se refiere a pecado de muerte física, posiblemente está hablando de pecados que dañan tu propio cuerpo. O sea, que estás pecando conscientemente y que estás yendo contra tu cuerpo y eso te puede provocar, ¿no?, la muerte física. Y hay muchos pecados que atentan contra tu salud física. Uno de ellos, ¿sabes cuál es? La glotonería. Es un pecado que te puede llevar a la muerte. Pero si Juan se refiere a la muerte espiritual, que seguramente no, porque el contexto está hablando de orar por tus hermanos. Entonces un hermano no podría tener esto, porque si ha creído y tiene al Hijo, tiene la vida. Pero si estuviera hablando de la muerte espiritual, seguramente está hablando del pecado imperdonable que la Biblia habla, que es rechazar el testimonio del Espíritu Santo, y están eligiendo no creer en Jesús. Pero bueno, no te confundas, porque ahí no está el centro del pasaje. Sino está hablando de orar por los hermanos, ¿no? Y si ves a alguien, eso, que está pecando, si ves a alguien que está luchando con algo, que la está regando, a lo mejor sería bueno, en lugar de criticarlo y juzgarlo, primero orar por él. Que Dios le dé vida. O sea, que Dios lo levante, que Dios lo saque de eso. De cualquier modo, la confianza que tenemos con Dios para orar es a orar por cualquiera de los dos casos. Juan tampoco nunca está prohibiendo que oremos por el que ha rechazado la fe o alguien que está pecando de tal manera que puede dañar su físico. Dice versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, eso ya lo vimos. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y está apelando a que eso, si hay una manera de vivir anterior que era vivir para el pecado, pero el que ha nacido de Dios ya no practica el pecado. Ahora, no quiere decir que no peca, porque ya lo vimos. Quien dice que no tiene pecado en sí mismo le hace a Dios mentiroso. Porque sí seguimos pecando. Aun cuando venimos a Dios, seguimos, pero es diferente porque ahora estamos luchando con el pecado. Pero el que ha nacido de nuevo, ya su práctica, ¿no?, ya no vive para el pecado. ¿Y es por qué? Porque hay una mejor manera de vivir. Ya no vivir para el pecado. Y ser cristiano es mucho más que vivir luchando contra el pecado. Es mucho más que pecar o no pecar. Dice esto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando de Jesús por supuesto, le guarda.
Hay una mejor manera de vivir, ya no centrados ni enfocados en el pecado, sino puedo vivir enfocado en amar a Dios. Y tengo el poder por el Espíritu Santo de poder vivir para amar a Dios. Y lo vimos hace unas semanas. Si quieres resumirlo todo, ama a Dios, eso incluye amar a tus hermanos, y después haz lo que quieras. Versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y nos recuerda nuestra identidad. Y nos dijo eso, el maligno no le toca. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para terminar, te voy a pedir que me acompañes a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Porque Juan empieza a hablar no solamente de la seguridad de nuestra salvación, sino la seguridad que tenemos para vivir nuestra vida, sabiendo que estamos en el verdadero, que Él nos guarda, que el maligno no puede tocarnos. Hay cristianos que creen que otro cristiano puede ser, por ejemplo, poseído por un espíritu, pero no, la Biblia enseña, el maligno no nos toca. Ya no hay poder, o sea, no puede habitar una casa que ya está llena por Dios. Juan capítulo 17, versículo 1. Y es una gloriosa oración que Jesús hace por sus discípulos. Y Juan seguramente está pensando en esta oración cuando escribe esto en Primera de Juan. Está pensando en las palabras de Jesús, sabiéndose seguro y escondido en su mano, a pesar de las dificultades que vienen. Si ya estás ahí en Juan 17, versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaré, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, está hablando de Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer
en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos tú y yo. Ahí aparecemos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y es una gloriosa oración que Jesús hace por nosotros. Y es una gloriosa oración para que tú y yo estemos seguros y confiados de que estamos seguros, escondidos en su mano. Y que estamos en el verdadero. Y que Él es el Hijo de Dios. Ahora, la carta de 1 de Juan termina con: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y es importante, no nada más como que, ay, y se me olvidó decirles, ¿no? Aguas con los ídolos. Sino tiene mucho sentido porque está hablando de Jesús como el Señor de nuestra vida. Y si tenemos esta seguridad de estar en Jesús y Dios quiere que vivamos así, si Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios, nada más debería ocupar ese lugar. Ni un trabajo, ni una persona, ni el dinero. Entonces sí, esfuérzate porque ninguno de los ídolos de este mundo robe su lugar. Increíble, ¿no? Terminamos. ¿Oramos? Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos revelado a tu Hijo. Gracias porque hay testimonio suficiente para creer en ti. Y este es el testimonio que tú, Señor, nos has regalado la vida eterna. Que quieres restaurar esa relación que perdimos, pero esta vida está en tu Hijo Jesucristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tú quieres, Señor, estemos seguros de que somos tuyos. ¿Para qué? Para que sigamos creyendo en ti, Señor. Para que vivamos con esta confianza de que tú nos amas a pesar de nosotros y podamos responder a ti por ese amor. Gracias, Señor Jesús. Amén.